Vamos a seguir con nuestro estudio de la teoría del conocimiento moral. Ahora, como habíamos anunciado, nos toca analizar algunos textos de la Summa de Teología. Corresponden a la Prima Secundae, donde Santo Tomás trata extensamente el tema de la consistencia del acto moral, que quiere decir del acto humano en cuanto es humano. Hemos visto algunos aspectos sutiles de la relación entre el intelecto y la voluntad en el campo moral, a propósito del tema de la conciencia, que veíamos en las cuestiones disputadas acerca de la verdad, de veritate. Vamos a tocar ahora algunos puntos más específicos de esta relación entre el intelecto y la voluntad, y vamos a señalar su importancia para la determinación de la moralidad del acto. Lo que vamos a ver se encuentra al inicio de la Prima Secundae, a partir de la cuestión 13. Ya hemos visto que la voluntad tiende a un fin por medio de un acto natural. Ese acto se llama intención. Propiamente hablando, el fin no se elige. El fin se busca por medio de un acto específico de la voluntad. Son dos movimientos distintos, el que tiende al fin y el que tiende a los actos que conducen al fin. Ea quae sunt ad finem. Vamos a estudiar ahora específicamente este segundo acto de la voluntad que se refiere a lo que conduce al fin, es decir, la elección. ¿Qué significa propiamente elegir? ¿Cómo interviene la voluntad en la elección? ¿Qué importancia tiene esto para la moralidad? En primer lugar, hay que determinar si la elección corresponde a la voluntad o a la razón. Porque, como ya hemos observado, hay una circularidad entre la inteligencia y la voluntad. La inteligencia guía la voluntad y a su vez ésta influye sobre la inteligencia. Por eso Aristóteles hablaba de un apetito intelectivo o de un apetito del intelecto, para subrayar esta profunda compenetración. En efecto, la persona, en cuanto espiritual, es imagen de Dios, en el cual el intelecto y la voluntad están perfectamente unidos. Dios es uno, así como es el ser subsistente. En el nombre de elección, dice Santo Tomás, se comporta algo que corresponde a la razón o intelecto y algo que corresponde a la voluntad. Porque dice el filósofo en el 6º libro de la Ética que la elección es un apetito del intelecto o un apetito intelectivo. Cuando hay dos cosas que contribuyen a algo uno,
una de estas cosas es formal respecto de la otra. Esto sucede siempre. Cuando hay una composición de dos elementos, hay uno que determina. Es el reflejo de la composición última que hay en todos los entes, que es entre el ser y la esencia, y la que hay en los entes materiales, que es entre la materia o entre la forma y la materia. Por eso Gregorio de Niza dice que la elección no es apetito según ella misma, y tampoco es solamente consejo, sino que es algo compuesto. Así como decimos que el animal es compuesto de alma y cuerpo, y que no es cuerpo según sí mismo, ni solamente alma, sino uno y el otro, así también la elección. En realidad, este texto corresponde a otro padre, a Nemesio, en el libro sobre la naturaleza del hombre. Santo Tomás creía que era de San Gregorio de Niza. De cualquier modo, es interesante notar cómo ya en la patrística hay elementos aristotélicos que después serán retomados muy especialmente por San Juan Damasceno, alrededor del año 800, y después, a su vez, serán transmitidos hacia la Edad Media y también hacia el pensamiento de Santo Tomás. Aquí él une elementos que toma de Aristóteles y elementos que toma de la patrística, que a su vez está influida por Aristóteles. La idea es que la persona no es ni el alma ni el cuerpo, es las dos cosas en una unidad. En la Summa contra Gentiles, Santo Tomás dice que el hombre es un tertium quid, una tercera realidad. No es ni el alma ni el cuerpo, es una tercera realidad. De cualquier modo, es más el alma que el cuerpo, porque el alma es determinante, el alma es espiritual. Más aún, el alma determina el ser del cuerpo mismo. En todos los actos humanos hay un reflejo de esta estructura antropológica, sea en los actos cognoscitivos, sea en los actos volitivos. En el acto intelectivo sabemos que es necesaria la intervención del intelecto agente y, por otra parte, la intervención de los sentidos para que resulte la especie inteligible, que es la que el entendimiento posible capta. En el orden volitivo sabemos que la voluntad debe realizar actos moviendo las potencias exteriores, es decir, las potencias afectivas e incluso las potencias corporales. Los actos de la voluntad se realizan muchas veces de manera compuesta, entre un elemento espiritual y un elemento en el cual interviene la sensibilidad. De hecho, la voluntad debe regir las pasiones. Todavía se puede pensar otra composición, que es aquella de la cual estamos tratando aquí, entre el aspecto intelectivo y el aspecto volitivo. Eso se ve muy especialmente en los actos humanos más imperfectos, que son los que corresponden a la elección. Son más imperfectos porque no se refieren directamente al fin. Los actos más perfectos se refieren directamente al fin. Se trata justamente de la intención.
por la cual se busca el fin, que atrae por naturaleza, y por eso no se elige el fin. La voluntas ut natura tiende hacia el fin. La voluntad como naturaleza. A la elección corresponde la voluntas ut ratio, la voluntad como razón. En estos últimos actos, en los de la voluntad como razón, en el acto de la elección, se nota más la composición, justamente a causa de la imperfección, que significa una pérdida de unidad. Dios es perfecto, es uno. El ser, cuanto más perfecto es, más uno es. En las naturalezas finitas, la composición es el único modo de mantener la unidad después de la participación, después de la creación. En el acto humano, por lo tanto, hay una composición entre el intelecto y la voluntad, y eso se ve especialmente en el acto de elección. Aquí debemos recordar que tenemos una perspectiva filosófica profundamente distinta del filón racionalista de la modernidad, que subraya cada vez más la importancia de la libertad y por lo tanto de la elección, convirtiéndola en un absoluto que se refiere incluso al fin. En Kant, por ejemplo, el hombre prácticamente está reducido a la libertad. En Hegel, la idea absoluta es la idea de la libertad. En Kierkegaard, el hombre se constituye a sí mismo, en cierta manera, por el pecado, por el cual elige contra Dios. En el existencialismo, nuevamente, la libertad es el centro de la antropología, más aún el centro de la realidad. La visión de Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es profundamente diferente. El fin ya dado es una realidad presente en la existencia, a partir de la cual se origina el movimiento de la voluntad humana, en cuanto la inteligencia le hace presente el fin. Los actos electivos son los que conducen al fin y por lo tanto son aquellos en los cuales la inteligencia hace presente de una manera progresiva el fin. La diferencia entre el acto que se refiere directamente al fin y el acto que se refiere a las conductas que conducen al fin está en que en el primer caso hay una presencia inmediata, en el segundo caso hay una presencia participada, derivada. Cuando la voluntad tiende al fin por el acto de la intención, lo tiene presente por la inteligencia que se lo muestra o que se lo representa,
Cuando la voluntad, en cambio, elige las acciones que conducen al fin, no tiene inmediatamente presente el fin, sino esas acciones. Sin embargo, esas acciones corresponden realmente a la voluntad en cuanto conducen al fin. Si no conducen al fin y la voluntad las elige, esas acciones son antinaturales. Antinaturales, en primer lugar, para la voluntad misma. Por eso decíamos que respecto de esas acciones la voluntad es débil. Respecto de las que no conducen al fin. Volvamos al análisis del texto del artículo primero. Hay que considerar en los actos del alma que el acto que es esencialmente de una potencia o hábito recibe la forma y la especie de una potencia o hábito superior. Si alguien ejecuta el acto de la fortaleza por el amor de Dios, aquel acto materialmente es de la fortaleza y formalmente es de la caridad. En la estructura del hombre y de sus potencias y de sus hábitos hay un orden. Lo que es superior es formal respecto de lo que es inferior. Es manifiesto que la razón de alguna manera precede la voluntad y ordena su acto, en cuanto la voluntad tiende a su objeto según el orden de la razón, porque la potencia aprehensiva representa su objeto a la apetitiva. De esta manera, el acto por el cual la voluntad tiende hacia algo que se le propone como bueno, por el hecho de que por la razón está ordenado hacia el fin, materialmente corresponde a la voluntad y formalmente a la razón. Absolutamente hablando, la razón guía la voluntad. Es formal respecto de la voluntad. Formal en un sentido analógico. Significa, así como se relaciona la forma con la materia, determinándola, así se relaciona la inteligencia con la voluntad, determinándola. En tal substancia, el acto materialmente se relaciona al orden que le es impuesto por la potencia superior. Y por eso la elección substancialmente no es un acto de la razón, sino de la voluntad. Sin embargo, es perfeccionado es perfeccionada la elección en un cierto movimiento del alma hacia el bien que se elige. O pues es perfeccionada la elección en un cierto movimiento del alma hacia el bien que se elige. Por lo cual, manifiestamente,
es un acto de la potencia apetitiva. La elección corresponde a la voluntad espiritual, guiada por la inteligencia, determinada por la inteligencia. La substancia del acto, hablando también analógicamente, corresponde a la voluntad. Su valor, por decir así, proviene fundamentalmente de la inteligencia, aunque no totalmente. Porque la voluntad, de verdad, se refiere al bien. Fundamentalmente en el sentido de que el origen está en la inteligencia. Toda la filosofía, según Aristóteles, estaba fundamentada de esta manera: deriva de Dios, que es inteligencia de inteligencia. No significa que en Dios la inteligencia sea superior a la voluntad. Significa que para nosotros Dios es alcanzado especialmente como inteligencia. Y la voluntad en nosotros está subordinada a la inteligencia justamente porque todavía no tenemos lo que Dios es. O sea, esa inteligencia. Y la voluntad sirve para alcanzar esa inteligencia. Es decir, el fin o la contemplación. Por eso antes de la elección hay un acto de la inteligencia, incluso hay un razonamiento o una colación, que quiere decir un discurso, pero propiamente la elección corresponde a la voluntad, que realiza un bien. Esto significa que produce una operación que conduce al fin. La operación que produce la voluntad, a su vez, puede determinar otras, porque la voluntad organiza, por decir así, la acción de otras potencias. Y en ese sentido, la determina. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. En el artículo segundo de la cuestión 13 se explica más profundamente la naturaleza de la elección por comparación a lo que sucede en los animales que no eligen. Ya que la elección es una preaceptación de una cosa respecto de otra, es necesario que la elección se refiera a muchas cosas que se pueden elegir. En la elección, entre muchas cosas, se toma una. Es un lenguaje metafórico o simbólico, como todo el lenguaje humano, tiene
un inicio en lo sensible, propiamente hablando, la voluntad puede realizar varias operaciones para conducirse al fin. Supuesta la intención del fin. Cuando determina qué operación realizará, la voluntad deja de lado otras operaciones posibles para conducirse al fin. Esto es propiamente la elección. Si no deja de lado otras operaciones, porque hay una sola posible para conducirse al fin, el acto se llama simplemente consenso, como veremos a continuación. Este consenso es la aplicación de la voluntad a la operación que se realiza. Es la realización misma del acto voluntario, que a su vez incluye otros, no directamente de la voluntad, aunque formalmente correspondan a la determinación de la voluntad. Si hay varios actos posibles, la voluntad elige. O sea, toma uno y deja otros. Y después consiente. En las cosas que están absolutamente determinadas a uno, no tiene lugar la elección. Hay una diferencia entre el apetito sensitivo y la voluntad, como se ve de las cosas dichas anteriormente. El apetito sensitivo es determinado a uno, que es algo particular, según el orden de la naturaleza. La voluntad es determinada según el orden de la naturaleza, a algo uno común, que es el bien. Pero se relaciona indeterminadamente respecto de los bienes particulares. Y por eso propiamente corresponde a la voluntad elegir y no al apetito sensitivo, que está solamente en los animales brutos. Y por eso a los animales brutos no les conviene la elección. El apetito sensitivo tiende a una sola cosa, no elige. Solamente la voluntad elige porque, aunque la voluntad tienda a un solo bien último, que es un bien común, porque abarca muchas realidades, muchas perfecciones, y porque se llega a él por medio de muchos actos,
Sin embargo, la voluntad busca bienes particulares que no pueden realizarse totalmente. Es decir, no se pueden hacer todos los actos particulares posibles. Hay que determinar uno y dejar de lado otros. Esta determinación es propiamente la elección. Pero no entiendo bien por qué la voluntad solo tiende a un fin. Porque yo puedo elegir entre varias cosas. ¿Por qué solo uno? Solo un fin. Uno puede elegir entre varias cosas que conducen al fin. Eso propiamente es elegir. Si uno elige una cosa que no conduce al fin, que es lo que fundamentalmente la voluntad busca, obra mal. Eso es justamente el pecado o la operación mala. Determinar una operación que no conduce al fin, que no está conectada con el fin que la misma voluntad busca. Tanto más sucede así si eso que determina lo elige como fin, como si fuera un fin que en realidad no es. Esto produce una dicotomía, una división en la voluntad, porque por una parte tiende naturalmente al único fin, por otra parte determina artificialmente otro fin, que en la realidad no es tal. Eso es el acto malo. A lo mejor se podría aclarar un poco qué entendemos por fin. Porque a lo mejor, si yo entiendo por fin una cosa y terminarla es un fin humano, un fin muy material. En cambio la voluntad busca un fin y ¿cómo podríamos definir ese fin? Que nos hace ese fin común. Bueno, Santo Tomás lo define aquí en este artículo como bien común. El fin es el bien común. O sea, el bien que corresponde a toda la naturaleza del hombre, más aún a todos los hombres. Todo eso se trató al inicio de la prima secunda, en las cuestiones 1 a 5. Si el hombre elige una operación distinta de ese bien común, va contra su propia naturaleza, si la elige como fin. E incluso si no la elige como fin, pero la elige como algo que debe ser realizado aunque no corresponda al fin. De esa manera también va contra su naturaleza. No sé si entiendes. Es que yo la complicación que encuentro es la misma que la del hermano. O sea, si decimos, yo puedo tener en mi cabeza varios fines, o sea, por bien común, vamos a ver, el fin que yo entiendo por bien común es súper amplio. En cambio, ¿qué significa fin? Porque fin, no sé, por ejemplo, quiero hacer un coche, termino, acabé con él, ese era mi fin, terminar el coche. Pero eso no es para decirlo bien común, eso es un fin. Pues hay millones de fines, ¿no? Construir un coche, construir una casa. Entonces, bueno, aquí hablamos de la tendencia natural al fin último. La voluntad busca naturalmente el fin último. Y cualquier otra cosa que busque la voluntad, la busca también como fin, aunque no sea el fin último. La voluntad no puede moverse por algo que no sea fin, porque la voluntad se mueve por el bien, y el bien es el fin. Pero hay muchos fines, y hay un fin último.
que es el bien común. Así como hay muchos entes particulares y hay un ente subsistente por sí o primero que es Dios. De la misma manera hay un bien último que es Dios y más propiamente la operación de Dios que se conoce a sí mismo. Ahora una persona, por ejemplo, Santo Tomás, nada más no podemos aplicar a personas que creen en Dios, no, ¿verdad? No, eso corresponde a cualquier hombre por naturaleza, aunque sea ateo. El ateo, cuando se mueve, busca el fin. Cuando se mueve con su voluntad, en cuanto produce un acto, la voluntad busca el fin. Pero siempre estará equivocado, ese ateo. Siempre no. Primero, la equivocación corresponde a la inteligencia, no a la voluntad. Segundo, el ateo obra mal cuando realiza una operación que no corresponde al fin. O sea que no corresponde a ese bien que busca su voluntad y que no puede dejar de buscar. Y por eso cualquier cosa que elige, la elige como un bien, aunque no lo sea. Y la elige por lo que tiene de bien, aunque no tenga todo el bien que corresponde al movimiento de la voluntad hacia el bien último. ¿Por qué la acción es responsable? Porque la inteligencia conoce que hay un desorden respecto del bien último, porque hay una elección de algo que está desconectado de la búsqueda del bien último. En la práctica eso tiene muchas maneras de darse, especialmente en cuanto se cae en la desesperanza. La desesperanza o desesperación consiste en renunciar a la búsqueda del bien. Eso es lo que está en la base de muchas filosofías o de muchas actitudes personales también. O sea, no se trata siempre de elegir ir hacia Dios, porque mucha gente no lo conoce a Dios, sino que el mal en esas personas se manifiesta en la forma de dejar de buscar el bien. Que la inteligencia conoce que tiene que buscar con la voluntad. Pero quizá es tu pensamiento de Santo Tomás, quizá expresado con palabras más modernas. Sí. Sería, el hombre no puede renunciar a querer ser feliz. Está Claro. orientado a la felicidad y Sí. Lo que puede hacer puede buscar falsas felicidades, pero incluso las falsas felicidades lo que está buscando siempre es la felicidad. Sí. Incluso cuando se da cuenta, al final es que una falsa felicidad está buscando la verdadera felicidad. Sí. ¿Y qué es eso? Milán Pues, está poniendo en esta dirección. Sí, eso es así, es verdad. También cuando hay el peso, la influencia de otras facultades o de los sentidos, cuando hay más como influencia de otros sectores que la voluntad o la inteligencia, ¿no? Entonces hay una búsqueda equivocada de esta felicidad, ¿no? Sí. Analizando más profundamente, hay una no búsqueda. O sea, la voluntad tiende a saciarse, a llenarse con un bien inferior al que le corresponde. O sea, el defecto está en lo que le falta. Y lo que le falta corresponde a la falta de inteligibilidad. Porque el hombre se realiza por la inteligencia. Entonces, cuando a algo le falta inteligibilidad, porque la inteligencia no puede conocer un significado profundo, entonces hay un defecto
porque la voluntad es perezosa. O sea, no busca todo el bien que le corresponde. El mal es siempre pereza. Bueno, después seguimos.